está con nosotros el sociólogo Carlos Tapia. Bienvenido al programa, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Bien, en primer lugar, ¿qué está pasando con Sendero? Porque con la caída de Artemio se decía que ya se le había cortado una extremidad a este brazo, a esta parte armada de Sendero Luminoso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué vemos esta reacción? No solamente con este secuestro, sino otras más, parecen coordinadas. En realidad Sendero es Movadef. Ya el grupo de Artemio era una cosa muy pequeña y lo que estamos viendo ahora con este secuestro no son senderistas. Reniegan de Sendero Luminoso, reniegan de Abimael Guzmán, lo califican de traidor, en fin, o sea, son en realidad gente ligada al narcotráfico, que son un grupo armado de los hermanos Quispe Palomino. Simplemente son sicarios. No, lo que estamos viendo, o sea, son grupos armados. Sicario es el que utiliza para matar a una gente, no, este es un grupo armado que está articulado a un ámbito sociopolítico donde la violencia es lo principal porque la economía es ilegal. Siempre que la base económica es ilegal, proscrita, perseguida, el ámbito sociopolítico es teñido por la violencia. Basta revisar las películas de Estados Unidos de lo que sucedía en Chicago en la década de los 30 del siglo pasado, ¿no es cierto? Entonces, eso sucede así. Pero comentando lo ocurrido, primero creo que hay que lamentar, ¿no? Hay que lamentar que hayan 30, 40 personas que deben estar sufriendo a paso acelerado, llevándose los terroristas por la selva, ¿no es cierto? Segundo lugar, hay que declarar de que uno debe sentir un poco de vergüenza, porque en esa zona existen 2.700 hombres de nuestro ejército, 800 hombres de la Policía Nacional, 5 años de trabajo de inteligencia, y no puede ser que sean sorprendidos de una manera tan grosera, tan gruesa, que en Echarate, que es el principal distrito del canon minero del Cusco, allí donde va a haber una planta de licuefacción, estas bandas de grupos armados se permitan hacer lo que están haciendo, ¿no es cierto? O sea, hay que tener un poco de vergüenza. Y hay que advertir un riesgo, que no tienen experiencia en secuestrar, ¿no es cierto? La FARC sí tienen experiencia en secuestrar, y por lo tanto, llevarse al monte a 40 personas y que la policía o el ejército los persiga puede tener un final no muy bueno. El año 2003 se produjo una situación más o menos parecida. Pero fue en Ayacucho, pero y sin presencia militar. Y con Techín, con la empresa Techín. Y sin presencia militar. Digamos, en respecto al modus operandi de la cuestión, ¿qué similitudes y diferencias hay con esa experiencia del año 2003? Claro, que en el año 2003 no está declarada zona de emergencia en el BRAE y con 2.700 hombres de una brigada de nuestro ejército. Eso sucedió en Ayacucho. En segundo lugar, en el caso de Techín, dura apenas el secuestro unas 32 horas. Y en tercer lugar, ¿cómo se llama? No había tiempo para haber hecho un trabajo de inteligencia. Acá hace 5 años que está la inteligencia. Es difícil hacer trabajo de inteligencia en el campo. Es más fácil hacer el trabajo de inteligencia en la ciudad. ¿Está fallando este gobierno en ese tema? Abiertamente diría usted. Yo no diría el gobierno, porque fíjese, yo le preguntaría, ¿quién es el jefe militar de todo lo que está sucediendo? ¿Cómo se llama el general? ¿Cómo se llama el jefe policial? ¿Quién es el responsable de esto? Nadie sabe, ¿no es cierto? No puede ser. Por eso es que en el programa inicial de Ollantumala se planteaba constituir una gran oficina dependiente del Presidencia y Consejo de Ministros con rasgo de ministro para que sea el responsable político de todo lo que sucede. Yo le hago la pregunta a todos mis conciudadanos. ¿Quién es responsable de esto? ¿Quién es? ¿Y quién debe ser sancionado? ¿O es que suceden las cosas así? Una cosa es que se caiga el túnel, ¿no es cierto? O que haya un tsunami. Pero esto no es un tsunami. Ahí hay trabajo de inteligencia fracasado, hay responsables militares que no han cumplido su misión, responsables de inteligencia que han sido ineficientes, y por lo tanto esto es muy riesgoso, porque así como se dice Conga, si no va, aléjala a la inversión extranjera, imagínense lo que va a suceder con la inversión extranjera, que dicen en este país te empiezan a secuestrar y la policía, el ejército, la inteligencia no hace nada. O sea, por tanto, estos ni siquiera llegan a los talones a la FARC, o sea, ni siquiera puede ser comparable con la experiencia de la FARC. No, pues la FARC son 6.000 efectivos, estos deben ser 19, 20 personas. Se hablan de 30. Bueno, y sin experiencia para secuestrar, según usted. Y eso es muy riesgoso, porque si no tienen las grandes compañías que trabajan en zonas donde hay violencia, tienen seguros. Y las compañías de seguros tienen una comisión de negociación, porque cupean. Pues bien, pero lo que está sucediendo es que ha fracasado entonces
la compañía de seguros y la comisión de negociación, y puede ser resuelto de una manera de riesgo para los rehenes, y se abre una incógnita de cuál es su resultado. Ojalá que las cosas salgan bien, porque eso de poner en un papelito, quiero medias deportivas y quiero que 500 buzos, esa es una cosa pues... Engaña muchachos. Muchas gracias, señor Tapia. Muchísimas gracias.